Buen día a todas y a todos. Este es la quinta parte de una serie de videos acerca de cómo comprar secuencias biológicas. Está basado en el capítulo número 5 del libro Bioinformatics Algorithms and Active Learning Approach. Y específicamente vamos a hablar de dividir y conquistar y programación dinámica. Para entrar en contexto, en el video anterior habíamos terminado con la siguiente pregunta: ¿cómo obtener el mejor alineamiento entre dos secuencias? Y para eso, pues nosotros proponíamos que podíamos generar un algoritmo en el cual el input, la entrada, sean dos secuencias UVW, que son secuencias de caracteres ordenados, y en el output encontraríamos el camino más largo entre las dos secuencias entre una de las dos secuencias que están alineadas en una matriz. Entonces, pues decíamos, bueno, este algoritmo debería ser capaz de darnos el mejor alineamiento entre las dos secuencias. Sin embargo, pues la pregunta es como qué tipo de algoritmo podríamos utilizar, y para eso pues hablamos de programación dinámica. Ahora sí, volviendo al punto de programación dinámica y a lo que nos atañe en esta parte, pues decimos que los algoritmos, en otras palabras, son secuencias de pasos que nos van a permitir, bueno, secuencias de pasos ordenados y finitos que nos van a permitir la resolución de problemas. Y una aproximación que podemos utilizar es desglosando esos problemas en problemas más pequeños. Y digamos que hay algoritmos muy generales y muy conocidos que se pueden clasificar en dos categorías, que uno es dividir y conquistar y el otro es programación dinámica. Entonces vamos a verlos con más detalle cada uno. Cuando nosotros hablamos de dividir y conquistar y programación dinámica, estamos hablando de una aproximación en la que nosotros vamos a tomar este problema y lo vamos a desglosar, lo vamos a dividir en una cantidad de subproblemas que son más pequeños. Esos subproblemas también lo podemos asimismo dividir en subproblemas más pequeños hasta llegar a una unidad básica. Y también pues decimos que la resolución de los subproblemas, digamos que cuando unimos toda la resolución de los subproblemas, vamos a obtener la resolución del problema general. Eso se aplica para las dos aproximaciones, tanto dividir y conquistar como programación dinámica. Pero entonces también tiene sus diferencias, y aquí está lo importante de la programación dinámica respecto a dividir y conquistar. Entonces vamos a comenzar hablando primero de dividir y conquistar. A diferencia de programación dinámica, en dividir y conquistar estamos utilizando algoritmos, o se suelen utilizar más bien algoritmos recursivos, que quiere decir que nosotros planteamos un algoritmo y este algoritmo se va a llamar a sí mismo de forma sucesiva hasta que llegue a una operación básica. Más adelante vamos a dar un ejemplo, pero entonces pues por ahorita lo dejamos así. Utiliza algoritmos recursivos y la solución es de arriba hacia abajo. Up to down también se puede decir, o se suele encontrar así en la bibliografía, y lo que quiere decir es que nosotros partimos de un problema general, digamos que es el problema grande, y lo partimos en un problema que va a ser más pequeño, y este problema más pequeño lo vamos a pasar en uno más pequeño. Y esto quiere decir que nosotros vamos a ir de niveles más complejos a niveles más sencillos, a diferencia de programación dinámica, que ya vamos a ver cómo es. Y una segunda característica que encontramos respecto a dividir y conquistar es que en la recursión puede repetir las mismas operaciones múltiples veces. Entonces, a lo que vamos pasando de un problema mayor a un problema menor, o bueno, de un nivel más alto a un nivel más bajo, vamos a encontrar que hay operaciones que se pueden repetir y los vamos a estar haciendo una y otra vez. En programación dinámica, nosotros tenemos que la resolución de problemas es de abajo hacia arriba. Entonces nosotros ya no vamos a partir de ese problema grande lo vamos a pasar a un problema, digamos que es de un nivel menor, pero sigue siendo pues grande, sino que vamos a partir desde el problema en sus inicios de la forma más básica, como el nivel más sencillo, la operación más sencilla, y vamos a ir aumentando la complejidad de estos niveles hasta que vamos a llegar al nivel mayor, que es el nivel del problema grande, o nuestro problema original. Y también tenemos una otra característica que es supremamente importante en la programación dinámica, es que las operaciones se realizan una única vez. Y esto se diferencia totalmente de dividir y conquistar, porque las operaciones que se encuentran acá en dividir y conquistar las vamos a estar realizando múltiples veces. En cambio, una vez en programación dinámica tenemos una operación, y esta operación se encuentra en otro subproblema, o sea, ambas operaciones, dicho, es la misma operación en diferentes subproblemas. El resultado va a ser almacenado la primera vez que se hace y va a ser llamado cuando se necesite. Este proceso se llama memorización. Hay que diferenciarlo de memorización. Entonces, una vez resuelto el problema, lo que se va a hacer es que se va a guardar
memoria, y cuando sea llamado o se necesite nuevamente hacer el problema, ya no se va a realizar como habíamos en Dividir y Conquistar, sino que va a buscarse en la memoria, se va a llamar el resultado y pues se va a llamar al subproblema para la resolución. Bueno, entonces vamos a ver cómo es cada uno de esos acercamientos, Dividir y Conquistar y programación dinámica, para hallar el número, pues, los números en la serie de Fibonacci. Entonces los números de la serie de Fibonacci son los siguientes y se generan a partir del siguiente método. El primer elemento es 1 y el siguiente elemento es la suma de los dos anteriores. Entonces pues en el primero solo tenemos, digamos que partimos en el 1, el segundo elemento, que sería acá 1 nuevamente, pues es la suma del anterior, que sería 1, y podemos decir que antes está el 0, entonces sería 1 más 0. El tercer elemento pues es la suma de los dos anteriores, entonces 1 más 1, 2. El cuarto elemento es la suma de los dos anteriores, que sería el 2, y el 1 sería 3, y así seguimos de forma infinita, y esto es lo que se denomina la serie Fibonacci. Entonces nosotros partimos de lo siguiente: el primer elemento lo vamos a representar como f, que es nuestra lista que llamamos acá f. El primer elemento está representado como 0, y pues si nosotros buscamos en esta tablita pequeña que generamos acá, perdón, esta array, esta lista que generamos acá, vamos a encontrar que el primer elemento es 1, el segundo elemento, pues que está representado acá, perdón, el segundo elemento del tercer elemento, porque estamos partiendo desde 0, sería 2, y sería la suma del primer elemento y el segundo elemento, como lo tenemos representado acá. Entonces es 1 antes y 2 antes. Si nosotros quisiéramos obtener el séptimo elemento de esta lista, pues podríamos hacerlo hallando primero el sexto elemento, es decir, 7 menos 1, y también hallando el quinto elemento, que es 7 menos 2, y sumando el resultado de estos dos. Entonces, pues si queremos obtener, perdón, 2, 4, 6, 7, si obtenemos, no mentira, 7. Wait, sí, este es el séptimo. Si queremos obtener el séptimo elemento, pues que vamos a necesitar saber cuál es el anterior y cuál es el que le sigue a este, o sea, menos 1 y menos 2 en posición. Entonces vamos a ver cómo plantearlo. Supongamos que quisiéramos obtener el número Fibonacci que está en la sexta posición. Entonces nosotros decimos, si n es igual a 0, devolver 0. Aquí vamos a partir de que entonces la lista va a comenzar desde 0 y no desde 1 como habíamos mencionado acá. Entonces vamos a empezar desde 0. Entonces decimos, si la primera condición que ponemos, si n es igual a 0, vamos a devolver 0. Si n es menor que 2, entonces devolver 1. Y en el resto de los casos vamos a tomar lo siguiente: vamos a llamar nuevamente el algoritmo que estamos generando, o sea, la función que generamos acá, pero en este caso le vamos a restar 1. Entonces ya no vamos a llamar Fibonacci de 6, sino vamos a llamar Fibonacci de 5, y a ese le vamos a sumar Fibonacci de 4. Pero entonces, ¿qué va a pasar nuevamente acá? Que va a generarse el mismo proceso, porque aquí tenemos Fibonacci de 5. Entonces tenemos que en principio, pues este número que está acá es diferente de 0 y es mayor que 2. Entonces en principio no va a devolvernos ni 0 ni 1, sino que va a volver a esta condición else, que en este caso va a darnos las siguientes operaciones. Va a darnos Fibonacci 4, porque es 6 menos 2, o en otras palabras 5 menos 1, o sea, volvió a hacer esta operación, y nos va a dar la siguiente, que también sería 6 menos 3. Digo, sí, 6 menos 3, que en este caso sería 5 menos 2. ¿Qué quiere decir? Que se aplicó nuevamente este Fibonacci acá, pero con 5 y acá con 4. Para darlo de forma más sencilla, pues vamos a representarlo con este mapa que estamos generando acá. Nuestra idea original era saber cuánto es el número que está en la lista de Fibonacci en la posición 6. Entonces nosotros decimos, bueno, cuando nosotros generamos este algoritmo, el Fibonacci 6 va a llamar a Fibonacci 4 y Fibonacci 5. Entonces, bueno, cada uno de estos en principio lo está haciendo una vez. O sea, en la primera, digamos que a medida que va iterando, pues lo hizo solo una vez hasta ahora. Entonces obtenemos que aquí está una vez. Sin embargo, a medida que vamos iterando, o sea, a medida que cada uno de los Fibonacci va a llamar a los otros Fibonacci, que son operaciones menos complejas. O sea, partimos de lo más grande a lo menos grande, a lo menos complejo.
Entonces nos vamos a dar cuenta que se está repitiendo múltiples veces algunas operaciones. Entonces, por ejemplo, acá Fibonacci 3 se llama por primera vez, pero aquí vemos que se llama nuevamente por segunda vez y por tercera vez. Fibonacci 4 se llama dos veces. Fibonacci 2, o sea, el número que está en la posición 2 se llama en total una cantidad de 5 veces. Lo encontramos acá, 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 acá. Y por último, Fibonacci de 1 lo estamos llamando una cantidad de 8 veces. Y de 0, si no estoy mal, también una cantidad total de 8 veces. Entonces el punto es que cuando estamos utilizando un algoritmo recursivo que se llama a sí mismo una y otra vez, se está repitiendo las mismas operaciones múltiples veces. Entonces, pues esto está haciendo que el algoritmo tome más tiempo en resolver pues nuestro problema general, que en principio es saber cuál es Fibonacci de 6. Entonces va a tomar mucho más tiempo haciendo operaciones que en principio ya sabemos el resultado, digamos que desde por acá, desde arriba. Entonces, eso es referente a dividir y conquistar, que estamos utilizando un algoritmo recursivo que se llama a sí mismo, que está tomando un problema grande y va a ir disminuyendo el nivel hasta llegar a operaciones básicas. En este caso es cuando llegamos a cuando estamos hablando de Fibonacci de 0, que en ese caso es 0, y Fibonacci de 1, que es igual a 1. Son nuestras operaciones básicas que nos van a permitir encontrar cuál es el camino más corto. Digamos que sumamos que fuera este, pero pues esto nos está tomando demasiado tiempo computacional, y entre más datos tengamos, es decir, supongamos que no vamos a hallar Fibonacci de 6, sino vamos a hallar Fibonacci de 50, la cantidad de problemas que estamos generando, la cantidad de operaciones que estamos generando más bien, va a aumentar de forma exponencial. Entonces pues esto es algo que no es deseable en términos de consumo de recursos computacionales. En cambio, cuando hablamos de la programación dinámica, tenemos la ventaja que una vez que se realiza por primera vez una operación, esta va a ser memorizada, es decir, que va a ser almacenada en la memoria. Entonces, cuando vuelva a ser llamada, ya no vamos a tener que volver a hacer todo el árbol de operaciones, sino que ya se tiene el registro de cuál es la respuesta a esta operación. Entonces, nuevamente, planteémoslo como se planteaba originalmente en la serie Fibonacci utilizando el algoritmo recursivo. Sin embargo, pues aquí vamos a aplicar cómo sería esto de programación dinámica. Entonces partimos nuevamente de que queremos saber cuál es el número de Fibonacci que está en la posición 6. Entonces, aquí decimos que tomamos dos decisiones. Entonces, pues acá vamos a representar con verde las que se están realizando más de una vez. Entonces Fibonacci de 6 pues va a dar lugar a Fibonacci 5. Fibonacci de 5 va a llamar a Fibonacci 4, 3, 2, 1. Pero entonces cada vez que se realice uno de estos, pues va a quedar almacenado en la memoria. Entonces una vez nos pregunte el algoritmo por Fibonacci de 4, nosotros nos vamos a dar cuenta que este ya lo resolvió anteriormente y lo tiene memorizado. Entonces no va a haber necesidad de generar otra vez este árbol de acá, sino que ya solo se va a tener en cuenta el árbol que tenemos acá, por ejemplo. No estoy diciendo que el algoritmo lo está haciendo en este orden precisamente, que estoy enunciando acá, sino que lo que estoy tratando de llamar la atención y sobre todo de llamar el detalle es que se está realizando una única vez un árbol de decisiones y nos está generando nuevamente esa operación una y otra vez como habíamos anteriormente. Entonces aquí se destaca que la programación dinámica es súper útil cuando los subproblemas se sobreponen y el número crece exponencialmente. Entonces nosotros diríamos, bueno, aquí tenemos Fibonacci de un número n y tenemos que generar Fibonacci n-1 y n-2. Asimismo, este Fibonacci n-1 va a ser llamado por Fibonacci n-2, perdón, al revés, va a llamar a Fibonacci n-2 y va a llamar a Fibonacci de n-3 y este va a llamar a este y bueno, etcétera. Entonces ahí se está haciendo la cadena. Sin embargo, pues ya no lo vemos que es como un grafo que va dirigido únicamente en una dirección, sino que uno de estos puede ser llamado múltiples veces, pero está conectado con el otro. O sea, los nodos están conectados, interconectados entre sí. Entonces, bueno, aquí estamos evitando que la cantidad de subproblemas y operaciones crezca exponencialmente y pues nos está permitiendo hallar soluciones óptimas a los subproblemas de forma mucho más rápida. Bueno, en este caso pues estamos haciendo referencia a que nos permite hallar la superestructura óptima, es decir, el camino más corto entre dos nodos
y bien podemos estar hablando de los subproblemas o podemos estar hablando de los problemas, pues del problema en general. Bueno, entonces, pues haciendo énfasis, en programación dinámica estamos partiendo desde el proceso inferior, del proceso de abajo, el más sencillo, hacia el proceso más complejo. Y las operaciones se realizan una vez, el resultado es almacenado, o bueno, eso se realiza una única vez y el resultado es almacenado, memorizado, recordemos ese término. Bueno, entonces vamos a darlo con otro ejemplo, que es el problema del cambio, que es el que se menciona en, en el capítulo número 5 del libro Bioinformática y Algoritmos. Entonces, pues bueno, voy a hacer como una pequeña modificación respecto a cómo se plantea el problema. Entonces, en principio, vamos a suponer que vamos a una tienda y compramos un chicle que vale 24 pesos. Esta no es la moneda que se maneja en Colombia, pero pues es un ejemplo para entender. Entonces, decimos, compramos un chicle de 24 pesos con una moneda de 100 pesos. Entonces, el cajero tiene varias opciones de darnos un cambio de 76 pesos porque sí o sí nos tiene que dar ese cambio. Y supongamos que solo tenemos monedas con la denominación de 5, 4 y 1 pesos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un algoritmo que dé el cambio de 76 pesos usando una dinámica que nos vaya a dar la menor cantidad de monedas, que no nos vaya a llenar con 76 monedas de 1 peso, sino pues que haga la mejor distribución entre 5, 4 y 1? Bueno, entonces, para hablar de este problema que veníamos planteando, tenemos dos aproximaciones que hemos mencionado, que se tratan de desglosar los problemas en problemas más pequeños. Sin embargo, pues hablamos primero del dividir y conquistar, que usa algoritmos recursivos, y la segunda es programación dinámica. Pero entonces vamos a tener el primer acercamiento con el algoritmo recursivo o el dividir y conquistar. Entonces, la meta del cajero es darnos 76 pesos en total, que es el cambio que nos corresponde. Pero entonces si lo queremos plantear de arriba hacia abajo, como se plantea en el algoritmo recursivo, tenemos que plantearnos, comenzar con el problema más grande y generar un problema de menor nivel y luego un problema más sencillo y más sencillo y más sencillo hasta llegar a un problema de operaciones básicas. Entonces, nosotros podríamos plantearnos, tenemos 76 que es nuestra meta, que es la meta más bien del cajero, de devolvernos. Entonces puedo decir, bueno, antes de llegar a 76 yo puedo plantear la siguiente operación, o más bien el siguiente planteamiento, valga la redundancia. Yo puedo pensar como cuáles son las denominaciones de cambio a las cuales si yo le agrego una moneda voy a obtener un total, un 76 de cambio. Entonces para eso hay que tener en cuenta las diferentes denominaciones de monedas que tenemos. Tenemos una denominación de 5, otra de 4 y otra es de 1. Entonces, yo tengo que agregarle a 71, o sea, si sumamos que yo tengo en total 71 de cambio, en total tengo que agregarle una moneda de 5 para llegar a 76. Asimismo, si yo tengo 72, pues tengo que agregarle un total de 4 para llegar a 76. Y si tengo 75, pues tengo que agregarle un total de una moneda de 1 peso para llegar a 76. Entonces lo que hicimos fue, bueno, estamos tomando el cambio de 71, 72 y 75 y le estamos añadiendo una moneda de diferentes denominaciones. Entonces aquí partimos de este problema más grande que es 76 a problemas más pequeños que son 71, 72 y 75. Sin embargo, pues por cada uno de estos vamos a abrir un árbol de decisiones nuevamente. Porque para llegar a 71, utilizando una sola moneda, tenemos que partir de 66. Si bien partimos que le vamos a añadir una moneda de 5, 67 si le añadimos una de 4 y 70 si le añadimos una de 1. Y acá nuevamente pues tenemos un árbol de decisiones muy similar y acá también otra vez. Pero entonces algo muy importante y es que tenemos que observar que las operaciones otra vez están sobreponiendo. Porque estamos viendo la operación de acá del árbol de decisiones de 70, del cambio de 70 a sí, de cómo obtener un cambio de 70, aquí cómo obtener un cambio de 70 nuevamente, acá se va a generar otra vez. Y en total vamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5 veces, pero es en esta primera parte. Entonces pues estamos generando 5 árboles que nuevamente nos van a generar árboles mucho más grandes en la base y pues está generando un algoritmo que va a tomar mucho tiempo y muchos recursos en cargar. Entonces pues esta aproximación pues efectivamente nos va a dar la mínima cantidad de monedas desde la denominación 1 hasta, bueno, sumando la denominación de 1, 4 y 5, o sea, monedas de denominación 1, 4 y 5, pero nos va a dar la mínima cantidad, pero pues va a tomar muchísimo tiempo. Entonces podemos tomar más bien
una aproximación que sea mucho más sencilla, que en este caso sería la programación dinámica. Entonces acá ya no vamos a partir de ese 76, sino que más bien vamos a partir desde una cantidad más baja. Entonces para resumir el tema, pues ya no vamos a hablar del 76, sino vamos a hablar de que sea un cambio de 9. Entonces compramos algo, no sé, que en este caso pues el chicle no valía 24, sino valía un peso y lo compramos con una moneda de 10. Entonces nos tiene que volver 9 pesos en total, ¿no? Ah, mentiras, pero en este caso, bueno, sí. Supongamos que entonces las monedas que están disponibles son de 1, 4 y 5. Entonces nosotros podemos partir de lo siguiente. Vamos a partir de lo más básico a lo más complejo. Lo más básico sería cuánto sería el mínimo número de monedas que necesitamos para dar un cambio de cero. Pues el mínimo número de monedas para un cambio de cero pues es cero. Si vamos hacia 1, pues diríamos, bueno, ¿qué condición cumple con esto para dar un número mínimo de monedas de cambio de 1? Pues sería dar una moneda de 1, para 2 serían 2, 3 serían 3, y podríamos decir que podríamos dar un cambio de 4, o sea, si el cambio total que tenemos que devolver es de 4, o el cajero tiene que devolver es de 4, pues podríamos dar 4 monedas, pero ¿es esta la solución más óptima? Pues no lo es, porque la solución más óptima en este caso sería una moneda de 4. Entonces aquí ya saltamos de 0 a 4. Nuevamente tenemos que observar cuál es la mínima denominación para dar un cambio de 5. Entonces podríamos pasar una moneda de 4 y una moneda de 1. Sin embargo, pues tenemos una moneda de 5 que nos cumple mejor ese requisito, ¿no? Entonces saltamos de 0 a 5 con una única moneda. Para dar un cambio de 6 necesitamos una moneda de 5 y una de 1. Para 7 una de 5 y dos de 1. Entonces ya aquí estamos sumando 3 monedas. Y podríamos pensar que podríamos necesitar 4 monedas y efectivamente podríamos dar un cambio de 8 utilizando 4 monedas. Una de 5, perdón, utilizando... Sí, 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 8 monedas, una de 5 y 3 de 1. Sin embargo, podemos dar el salto de 0 a 4 y de 4 a 8. De esta manera estamos diciendo que podemos utilizar 2 monedas de 4. Para lo último, decir, bueno, podríamos utilizar... Ay, perdón. Utilizar el mínimo de monedas para hacer un cambio de 9 utilizando las operaciones que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, nosotros sabemos que para tener el mínimo cambio de monedas de 8, que es 9 menos 1, es igual a 2. Entonces lo estamos viendo, tenemos que utilizar 2 monedas de 4. También sabemos que el mínimo monedas que tenemos que utilizar para un cambio de 5, que es 9 menos 4, sería igual a 1 y 9 menos 5 sería igual a 1. Entonces aquí estamos restando las diferentes denominaciones que tenemos. Pero entonces hay dos operaciones acá que nos pueden dar respuesta al mínimo número de monedas, que sería el 9 menos 4 y el 9 menos 5. Pues en este caso estamos añadiendo uno de acá y uno de acá. Sería básicamente como si diéramos el salto de 0 a 5 utilizando una moneda de 5 y el salto de 5 a 9 utilizando una moneda de 4. Y pues en este caso diríamos que este algoritmo está tomando las operaciones que hicimos anteriormente y las incorporó, las sumó de tal manera pues que nos damos cuenta que el mínimo número de monedas necesarios para dar el cambio de 9 sería utilizando dos monedas, una de 4 y una de 5. Entonces recapitulemos nuevamente. Cuando nosotros estamos hablando de dividir y conquistar y programación dinámica, estamos hablando de acercamientos o algoritmos que nos permiten tomar problemas más grandes en problemas más pequeños que podemos representar, que podemos en alguna medida resolver con operaciones básicas. Entonces, cuando nosotros unimos todos estos subproblemas y las soluciones de esos subproblemas, vamos a encontrar la solución del problema general. Sin embargo, encontramos dos características que son muy diferentes en cada uno. Primero, el algoritmo dividir y conquistar se llama a sí mismo una y otra vez. Sucede de arriba hacia abajo, desde un nivel de mayor complejidad a menor complejidad, y pues va a repetir estas operaciones una y otra vez. En cambio, en la programación dinámica nosotros vamos a partir de los problemas más básicos, desde el 0 hasta el 76, hasta el 9, como habíamos visto anteriormente, y las operaciones no se van a repetir una y otra vez, sino que una vez que las operaciones se encuentran en alguna parte, digamos que en ese árbol del algoritmo que estamos generando,
va a guardarse, va a ser memorizada esta información y cuando se necesite nuevamente va a ser llamada, pero no se va a hacer la operación nuevamente. Entonces esta es mucho más eficiente cuando los problemas están superpuestos y cuando podemos encontrar una operación subóptima para un problema. Y pues a todas estas la programación dinámica nos puede dar una información de cómo podemos resolver de forma óptima y rápida el problema del turista en Manhattan y asimismo cómo obtener el alineamiento más largo entre dos secuencias. Bueno, entonces por último las referencias, pues esto está basado principalmente en Bioinformatics Algorithm and Active Learning Approach. Si tienen están más interesadas en saber más de este libro, pues lo pueden encontrar en este link de acá. O si quieren saber y tener más información específica acerca del quinto capítulo, pues acá también está el link. De todas maneras, pues yo les dejo el link en el video. Y bueno, está abajo en el video, en la descripción. Entonces, pues bueno, no siendo más, nos veremos en el siguiente video.